a todos ustedes que están acá y también a todas las personas que en un momento o en otro miras este mensaje. No es casualidad. Dios tiene un plan y bendigo tu vida ahí donde estás y declaro que también serás edificado y edificado. Le puse por título al mensaje de hoy, Viviendo hoy por la vida del Padre. ¿Lo puede leer conmigo? Ahí está en la pantalla. Viviendo hoy por la vida del Padre. ¿Cuántos de ustedes habrán conocido o oído de alguien que vive gracias a que alguien le donó un órgano vital? ¿Verdad que hay varias personas que oímos y dice, yo estaba ya para morirme, pero gracias a Dios que hubo un donante y ese donante le donó un riñón, o le donó un corazón, o le donó, tú sabes, diferentes órganos del cuerpo que ayudaron a que esa persona ahora pueda vivir. Entonces se puede decir que esa persona ahora vive gracias a la acción del otro. Y cuando es, por ejemplo, un trasplante de corazón, pues la persona tiene que haberse muerto para donar su corazón. Pero puede ser, por ejemplo, cuando donan un riñón, que la persona sigue viviendo con un riñón y la otra ahora vive porque recibe un riñón de la persona que está viva. Entonces se puede decir muy claramente que esa otra persona vive gracias a la otra persona. Hoy estamos hablando del tema viviendo hoy por la vida del Padre. Y es en un sentido muy parecido a eso, porque nosotros vivimos, fíjese bien, nosotros vivimos porque el Padre nos ha dado vida a nosotros. Y no me malentienda, yo sé que la mayoría entendemos que al nacer todo bebé tiene vida. Eso es cierto. Pero esa es vida humana. También nos la dio Dios. No me malentienda. Pero la vida que nos estamos refiriendo aquí es más que la vida humana y se trata de la vida divina de Dios. La vida eterna, para ponerlo en términos sencillos. Viviendo hoy por la vida del Padre. Primer punto en esta mañana te quiero decir, Jesús vivió en la tierra por la vida del Padre. Como todo lo que hacemos es por el modelo que Jesús estableció, entonces establecemos primero el primer punto en esta mañana. Jesús vivió en la tierra por la vida del Padre. Su vida siempre lo demostraba. Lucas 2, abran sus Biblias, Lucas 2, 46 al 49, por favor. Lucas 2, 46 al 49. Esta es la porción cuando Jesús era muy pequeño. Lucas 2, 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Eran José y María buscando a Jesús. Porque Jesús, cuando habían ido a adorar a Jerusalén, se había quedado. Y ya cuando habían caminado todo el día de camino pensando que estaba con los familiares, entonces no lo hallaron y se regresaron, o sea que duraron otro día de camino. Y entonces al tercer día lo buscaban y lo hallaron en el templo. Y esta es la porción que estoy leyendo, el 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Note un poco hacia arriba. Jesús, la Biblia dice que en el verso 42 dice, y cuando tuvo 12 años, todos digan 12 años.
vemos un hijo de 12 años. Hoy en día está en el iPad, ¿verdad? Pero en el tiempo de nosotros andábamos en el trompo, las canicas, el bebé leche, las niñas. Pero Jesús tenía 12 años. Y cuando se quedó en Jerusalén y cuando fueron a buscarle, le hallaron. Ahí está, lo estamos leyendo, el verso 46. Estaba sentado con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47, fíjense esto. Y todos los que le oían se maravillaban. Diga, se maravillaban. Imagínense, los que eran ya viejos y que conocían muchas cosas se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y el verso 49 es clave aquí porque él respondió. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjese lo que respondió. María le dijo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia, pero él dice, pero yo sé que yo tengo otro padre. Yo respeto a José como mi padre terrenal, pero ustedes deberían de saber que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, desde su niñez Jesús demostró que él vivía por la vida del Padre, 12 años de edad. Juan capítulo 8, vamos a leer varios versos ahí, nos enseña que él nunca estuvo solo. Juan 8:16, por favor, Evangelio de Juan 8. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, escuche esto, porque no soy yo solo. Diga, Jesús no era solo. Jesús no era solo. No, él dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Quién vivía con Jesús? El Padre, ¿verdad? Yo y el que me envió. También ahí mismo, capítulo 8, verso 29, dice, estamos viendo cómo Jesús vivió por la vida del Padre y cómo él decía, yo no estoy solo. Y el verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Dónde estaba el Padre? Con Jesús, conmigo está. El que me envió, que fue el Padre, conmigo está. Y luego dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo el Padre. Ahora, pregunto yo, ¿estaría el Padre siempre con Jesús? Amén. Amén. Hay que decir un fuerte amén. Amén. Porque él dijo, yo nunca estoy solo. Y si él dice, nunca estoy solo, quiere decir que nunca estaba solo. Pero te voy a decir la gran noticia. Eso es igualito para cada uno de nosotros. Tú y yo nunca estamos solos. Y nunca tenemos que decirle a Dios. Mira, hay unas palabras que Jesús dijo en la cruz. Padre, Padre, ¿qué dijo? ¿Por qué me has desamparado? Pero tú y yo nunca podemos repetir esas palabras porque Él hizo eso cuando fue cargado con todo el pecado de nosotros. El Padre lo desamparó en ese momento porque estaba cargado de todos los pecados de nosotros. Pero una vez que Jesús hizo el sacrificio, nos declaró libres de pecado. Y ahora le has recibido. ¿Cuántos acá han recibido ya la vida del Señor Jesucristo? Le has recibido y ahora el Padre vive en nosotros también.
Y así como Jesús nunca estaba solo, nosotros tampoco estamos solos. Y por último, en este primer punto, Jesús vivió siempre obediente, nunca independiente. ¿Se acuerda? Hace un par de domingos que hablamos que la serpiente ¿qué fue lo que la serpiente realmente les picó? El mal que les picó al decir, aunque Dios les ha dicho que no coman de este árbol, no es cierto. La verdad es que no van a morir, sino que sabe Dios que el día que de él comieren serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Y Eva entonces desobedeció y comió. Y cuando comió, Adán debería de haber puesto el pie ahí en el zacate del huerto y decir, no, tira esa mugre fruta que tienes ahí. Nosotros no comemos de la fruta que Dios no ha dicho que debemos de comer. Pero Adán fue también así, ¿verdad? Y también comió y fue vencido. Pero lo que Satanás les picó a ellos fue la independencia de Dios. Tú no tienes que vivir dependiente de Dios. Tú puedes vivir y ser independiente. Y sabe que ese mosco le ha picado a muchísima gente. Gente que tal vez va a la iglesia, pero todavía vive independiente de Dios. Y Jesús siempre fue obediente, nunca independiente. Juan capítulo 12, por favor, 49 y 50, 49 al 50. Juan 12. Estamos viendo cómo Jesús vivió siempre por medio de la vida del Padre. 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, dígalo fuerte, Jesús. Y fíjese, ¿quién decía, yo no he hablado por mi propia cuenta? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Aquí pudiéramos preguntar, ¿se mandaría Jesús solo? ¿Qué dicen ustedes? No. Pero ahora la gran pregunta es, ¿nos mandamos nosotros solos? Imagínate, si Jesús no se mandó solo, ese es un término de Coahuila, yo creo, porque lo usábamos mucho. Ey, que nos decía la mamá, si no te mandas solo, mijito. ¿A cuántos le dijeron, no te mandas solo? Entonces Dios hoy nos dice a nosotros, no te mandas solo, porque yo te estoy demostrando que mi hijo no se mandaba solo. Él dice, yo no hago nada que yo quiera hacer, sino aún lo que tengo que decir es lo que Él me ha dado mandamiento y también de lo que he de hablar. Verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, fíjate, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Jesús decía esto, lo que yo hablo no es que yo hable lo que yo quiera hablar. No es que yo vaya a hablar lo que me gusta. No es que, mire, Jesús nunca dijo, a ver, ¿cómo hacer aquí una gran campaña? Así que venga bastante gente, vamos a poner bocinas y vamos a poner acá y vamos a dar queso. Ya nomás das comida, ¿verdad? Y se junta mucha gente. No, Jesús nunca anduvo haciendo eso para juntar gente. La gente iba donde Él estaba porque querían oír el mensaje que Él tenía. Y la clave es porque Jesús nunca estaba haciendo lo que Él quería hacer, sino que todo lo que Jesús hacía era porque lo oía del Padre. ¿Lo oía de quién? Del Padre. Y nosotros también debemos de oír, buscar oír del Padre. Alguien dijo, ¿quieres que Dios te hable? Sí, dijo el otro, lee la Biblia. No les cayó el chiste, ¿verdad? Pero es cierto. Es que no es chiste. ¿Quieres que Dios te hable fuerte? Léela en voz alta. Porque lo que leas es Dios hablándote. La Biblia es su palabra. Y Jesús no tenía que leer la Biblia, pero sí la había leído antes.
pero ya la sabía y ya sabía lo que Dios quería decir. Así es que, número uno, entonces en esta mañana, en este mensaje, viviendo hoy por la vida del Padre, número uno, Jesús vivió en la tierra por la vida del Padre. Habría muchísimas más escrituras que pudiéramos ver, pero el tiempo es corto. Número dos, segundo punto, el Padre envió a su Hijo a crear una nueva creación. Fíjense, esto es maravilloso, porque aquí entramos usted y yo. El Padre envió a su Hijo a crear o a hacer una nueva creación. Ya en la tierra existían los humanos, y en aquel tiempo los humanos se dividían en dos categorías. Todos los humanos caían dentro de dos categorías. O eras, voy a hacer aquí dos categorías con estas dos filas de sillas y de personas. O eras judío, que quería decir eras del pueblo de Dios, bajo el pacto de Abraham, obedecías sus mandamientos o tratabas de, pero vivías bajo el pacto. O no eras judío y eras gentil. Gentil, ¿qué quería decir? Que eras gente fuera del pueblo judío. ¿Me estoy explicando? Esas eran las únicas dos categorías o clases de personas que había. O eras judío o eras gentil. Pero aquí viene la buena nueva. Dios envió a su Hijo para crear algo nuevo. Diga, algo nuevo. Y ese algo nuevo fue creado en Cristo Jesús, amado hermano. Dice Juan 5:21, por favor. Juan 5:21 al 24. Si no tiene Biblia, puede leer en la pantalla, pero si tiene Biblia, yo le animo a abrir su Biblia. Le voy a decir por qué. ¿Cuántos tienen los números de sus familiares y amigos grabados en su celular? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos no sabemos más de 10 números de esos que están ahí? Si nos preguntan, mira, acá hay alguien que sí, pero la mayoría de nosotros nos dicen, ¿y cuál es el número? Pues espérame, déjame sacarlo. Y entonces, si nos desacostumbramos a usar la Biblia, hermano, a rato tú dices, ¿y dónde estará el Salmo 23 tú? Pues yo ni sé por dónde anda. Porque aunque es uno muy famoso, si nos desacostumbramos de usar la Biblia, de repente quedamos ahí. Pero ojalá que usted no es de eso, no es de esos. ¿Qué le dije? Juan 5:21. Y yo me fui a otro capítulo. Juan 5:21 a 24. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, diga fuerte, el Padre levanta muertos. Cuando dice el Padre levanta muertos, quiere decir el Padre resucita muertos. Y dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, fíjate, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Diga, el Hijo también da vida. Ahora, pregunto yo, ¿a quién le da vida? De acuerdo al verso anterior. Si el Padre levanta muertos, ¿a quién es? ¿A quien el Hijo les da vida? A los muertos que estábamos muertos sin Cristo. Todos nosotros estábamos muertos desde Adán. Y entonces, así como el Padre tiene facultad de dar vida, o sea, de que vivan otra vez los muertos, Cristo tiene la facultad de dar vida al que quiere. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos? Vida eterna. Note que no es la vida humana. Todos tenemos vida humana. Pero el que oye su palabra y cree al Padre que le envió, ahora aparte, diga aparte, aparte de la vida humana, ahora tenemos vida eterna, que aquí simplemente quiere decir la vida divina de Dios, la vida que Dios tiene, la clase de vida que Dios tiene. ¿Dios tendrá vida eterna? Dios es vida eterna. Y de la vida eterna que Dios es, nos imparte a nosotros, pero aquí dice, el que cree al que me envió, oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Le voy a decir algo. Ese verso, no vendrá a condenación. Muchos de nosotros en los círculos evangélicos, mucho tiempo lo tomamos como Dios lo que no quiere es que yo me condene. Claro que no quiere que te condenes, pero ese no es el punto. El punto es que ahora tienes vida. Diga, tengo vida. Y tengo vida eterna. Claro que por tener vida eterna no vas a ir a condenación, pero la gente nos atoramos en ya no tengo que ir a la condenación y se olvidaron que lo que tenían era vida, vida de Dios. ¿Y para qué tenemos la vida de Dios? Dice, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde estamos ahora? En la vida, dígalo, en la vida. Estábamos en la muerte, pero por causa de la vida que Jesús imparte, ahora ya no estamos con los muertos. Los muertos no es gente en este sentido que no trabaja, que no maneja, que no come. No. Muertos sin Cristo quiere decir que no tienen la vida divina de Dios. Y cada uno de nosotros somos embajadores para ir a decirle a esa gente que puede tenerla, amados hermanos. Que ya Jesús hizo todo para que ellos tengan esa vida. Somos tú y yo encargados de decirle, yo la tengo, pero no porque sea mejor que tú. Yo no soy mejor que nadie. Pero siendo como soy, Jesús decidió darme esa vida eterna y te la quiere dar a ti. ¿No es esa una buena noticia, hermano? Buena noticia para tus hijos, para toda tu familia, para la gente que conoces. Ha pasado de muerte a vida. Jesús, estamos hablando del punto, vino, lo envió el Padre para crear una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 es el verso que la mayoría de ustedes deben de saberse de memoria. De modo que si alguno, dígalo conmigo, léalo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo son todas las cosas en los que están en Cristo? Nuevas. Somos último modelo. Somos modelo del cielo. O sea, no somos 2000 o 2018 o 2050. 2950. Somos modelo del cielo, porque ahora todas las cosas son hechas nuevas. Pero note, la parte clave está en la primera frase, de manera que si alguno está en Cristo. No dice que las cosas son hechas nuevas para los que van a la iglesia. Muchos que están en Cristo van a la iglesia. Pero tampoco dice que esto es para aquellos que cantan muy fuerte. Muchos de los que están en Cristo cantan con todo el corazón, pero no es por eso. Tampoco dice que esto es para las personas que son muy buenas personas y hacen muy buenas obras caritativas. Muchos que son de Cristo deberíamos de estar haciendo buenas obras
porque para eso nos puso el Padre, para que caminemos en ellas, pero no viene por ello. Por lo único que viene la nueva creación a nuestras vidas es por recibir a Jesús en mi vida. ¿Alguien dirá amén a eso en esta mañana? Recibir a Jesús. Y alguien dirá acá, pastor, pues yo sí lo recibí. Sí, pero lo recibiste así como que, ay, te doy una pluma. Ah, dame la pluma. Sí, ya recibo la pluma. No, recibir a Jesús es más que recibir lo más grande que puedes recibir en esta tierra. Es recibir, o sea, es entender, amado hermano, lo que realmente recibimos. ¿Se acuerda que Jesús dijo, conocerán la verdad? Y luego que dice, y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? La verdad. O sea, conocer lo que Jesús es para nosotros. Hay gente que podrá ir a la iglesia, recibe a Jesús, pero no sigue el proceso, no sigue la madurez. ¿Cuántos han visto alguna novela? A ver, confiesen sus pecados. Acá estamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando de repente dejas de verla y luego vuelves a verla y cuando la miras dices, pues ¿por qué anda esa gente ahí? Si aquel andaba allá y que estaba muerto, que ya resucitó y entonces se te pierde el hilo, es lo que te quiero decir. En la vida eterna sucede la misma cosa. Cuando uno recibe a Cristo, uno tiene que continuar, porque tú y yo necesitamos ser edificados en Cristo. Mira, cuando alguien dice, yo tengo una preciosa cabaña de troncos, visualice una cabaña de troncos, palos, ¿verdad? Árboles, esas cabañas hermosas. Pero entonces alguien va al bosque, corta muchos árboles y dice, ya tengo muchos árboles para mi cabaña. Pero pregunto yo, ¿tendrá cabaña? No. Ahora tiene que labrar esos árboles, ahora tiene que formarlos y ahora tiene que edificar esa cabaña que, bueno, los troncos somos nosotros. Pero ahora para hacer casa espiritual tenemos que dejarnos formar. Que Cristo sea formado en nosotros, que nos quiten lo que nos sobra, que nos agreguen lo que debe ser agregado. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Lo estoy explicando. Entonces, Jesús vino para crear algo completamente nuevo. En Juan 1:12, este es el verso que ustedes me han oído decir, que cuando mi esposa y yo nos convertimos e íbamos a la iglesia, ese fue el verso que marcó nuestra vida. Porque yo decía, cuando el hermano Salazar me hablaba y me decía que Cristo me amaba así como yo era, y yo le decía, ¿cómo me puede amar así nomás sin yo hacer nada? Pero Juan 1:12 me abrió el entendimiento y dice, mas a todos los que le recibieron. Lo que me dio a entender era que todo lo que yo tenía que hacer era recibir. Y luego dice, a los que creen en su nombre, lo cual me dio a entender que lo único que yo tenía que hacer era creer en su nombre. Y entonces dice, les dio potestad, que aquí significa autoridad, derecho, de ser, ¿qué dice ahí? Hechos, dígalo fuerte, hechos, hijos de Dios. O sea, a los que creen en Él, a los que le reciben, dice que nos da autoridad para ser hechos. Diga fuerte conmigo, hay diferencia entre sentirte, dígalo, entre sentirte y ser hecho. Cuando tú solamente vas por sentirte, te levantas algunas mañanas, ay, ahora no quiero ir a trabajar, se me hace que ni hijo de Dios soy. O sea, cuando vas por sentirte, va a haber muchos días que tú no te vas a sentir que eres hijo de Dios. Pero la Biblia dice claramente que no vamos por vista, vamos por fe. Dígalo fuerte, por fe. Y aquí dice que Dios nos dio autoridad no de sentirnos, ni siquiera de creernos,
sino dice de ser hechos. O sea, cuando tú y yo recibimos a Jesús, algo pasó, diga, algo pasó. Y lo que sucedió fue que Dios nos hizo sus hijos. Si nosotros saber cómo ocurrió, porque esto no es para entenderse, esto no es para pensarse, esto es para creerse. Pero somos hijos, escuche esto porque es importante. Dios nos hizo hijos con todos los privilegios y responsabilidades. No me dejes solo. Porque ¿a poco si tú adoptas a un hijo en tu familia, a una hija, y por supuesto si ya ahora hiciste los documentos para adoptarle, ya es tu hijo, tu hija, y entonces le dices, mira hijo, aquí está tu recámara, aquí esto es lo que comemos, mira aquí está el coche que vas a manejar, y el hijo dice, wow, qué padre, ¿verdad? Pero ¿a poco no le vas a poner responsabilidades? A ver, dígame, ¿no es cierto? Dice, mira, acá está la lavadora, aquí no trabaja tu sirvienta, aquí tú mismo tienes que lavar tu ropa, y entonces tú tienes que limpiar tu cuarto. ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? En la casa de Dios no es diferente, hermano. Muchos en Cristo pensamos en todos los privilegios que tenemos al hacernos hijos de Dios, pero pocos pensamos en las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Y la primera responsabilidad es ser embajadores de Dios. Por eso donde quiera que vamos, tenemos que vivir como es digno de aquel que nos ha llamado. Alguien puede decir amén. Y por último, en el tercer punto, en esta mañana, que es, yo creo, el más importante, no solamente Jesús vivió en la tierra por la vida del Padre, no solamente el Padre envió a Jesús a crear algo nuevo que no existía, una nueva creación, pero en este tercer punto dice que esa nueva creación comenzó en Cristo y continúa con los que están en Cristo. ¿Con quién continúa? Con los que están en Cristo. Con los que están en Cristo. No, están en Cristo. Por eso, yo creo que esa sola frase contestaría la pregunta de algunas personas que dirán, ¿por qué si yo tengo mucho tiempo de ir a la iglesia, no cambio? ¿Por qué si yo tengo mucho tiempo de conocer del Evangelio, no hay una transformación? Porque ahí dice que continúa con los que están en Cristo. Hay que estar en Cristo. La clave es estar en Cristo. Efesios capítulo 2, y de hecho le doy avance. Este viernes empezamos con el estudio en el libro de Efesios. Usted no quiere perderse ese estudio. Usted no quiere perderse ninguno de esos estudios. Y no quiere perdérselos porque usted es uno de esos troncos que hablamos que necesita ser edificados para hacer una casa espiritual. Y cada día que hay reunión, que hay estudio, usted y yo debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Alguien dirá amén? Y no solamente leche, pero vianda. Ya cuando pasamos de leche ahora deseamos alimento, y eso es lo que tenemos los viernes. Yo le animo que usted haga el propósito de venir. Efesios capítulo 2, versos 13 al 19 dice, pero ahora, todos digan ahora. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Ahora dice, en Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. Nota lo que sucede a los que están en Cristo. Estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Todos digan cercano. Cercano quiere decir un parentesco íntimo con Dios. ¿Cómo no? Si Dios es mi Padre.
si yo soy su hijo o su hija? ¿Cómo no va a ser cercano eso, amado hermano? Pero dice que fuimos hechos cercanos, escucha esto muy claramente, no es por lo bueno que tú y yo hayamos sido, no es por cuántas veces leemos la Biblia, no es por cuánto oramos, no es por cuánto hacemos cosas buenas y nunca fallamos, no, nada de eso nos puede hacer cercanos, nada. Pero dice ahí, por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos acercó? La sangre de Cristo, amados hermanos. Esa cercanía viene no por ser buenos. Y eso es clave, porque a la gente que tú y yo le hablamos, ellos dicen, cuando yo, fíjate lo que a veces decimos, cuando yo deje este vicio, entonces voy a ir a la iglesia. ¿No ha habido gente que le ha dicho eso? Cuando yo deje este mal, cuando yo deje esta conducta, entonces yo voy a ir. Y el asunto es que Cristo vino a buscar a los pecadores para transformarlos. ¿Alguien podrá decir amén? Él me transforma a mí. Yo sé que usted me mira, pastor, predicando el evangelio, y usted piensa que yo siempre fui una blanca palomita. Y la verdad es que no. Porque no hay blancas palomitas. Todos somos pecadores, todos fallamos. Y todos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. Diga fuerte, Jesús es mi paz. Siempre que tú y yo necesitamos paz, acuérdate que no le decimos, Señor, mándame paz. Porque ¿dónde vive Jesús? ¿Dónde vive Jesús? Dígalo. ¿Dónde? En nosotros. Entonces lo que tienes que decir es, Señor, gracias que tú eres mi paz. Tú vives dentro de mí y tú me das completa paz. Dice, Él es. No dice que Él nos da, dice Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿se acuerdan de los dos pueblos que empecé en esta mañana? El judío, el gentil. Y entonces, agárrese, abroches el cinturón, haga así. Abroche. Dice, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora surgió un nuevo pueblo. De este pueblo, ahora hay otro pueblo entre medio de los dos, uno solo, dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, todo el asunto de la ley, todos los mandamientos que había que obedecer rigurosamente, que había que obedecer por obligación, valga la redundancia, todo eso lo clavó Jesús ahí en la cruz. Y entonces dice, para crear, diga, para crear. Note ahí, para crear en sí mismo de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre. Diga, un nuevo hombre. Cuando oyes que Jesús creó un nuevo hombre, ¿qué te da la idea? Algo que no está ni en este grupo, ni en este otro, ni existía aquí en la tierra, porque Jesús creó un nuevo hombre. Y eso es lo que somos tú y yo. Y si eres mujer, estás incluida en el grupo. Diga amén las mujeres. Porque Él creó un solo y nuevo hombre, dice, haciendo la paz, verso 16, y mediante la cruz, bájame un poquito la música, por favor, mediante la cruz reconciliar con Dios, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, ahora tiene que decir conmigo, por medio de Él. Acuérdense que todo es por medio de Él.
no es porque tú y yo hagamos esto, hagamos lo otro, siempre es por medio de Él, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada, diga fuerte, tengo entrada, por un mismo espíritu al Padre. Lo que Jesús consiguió es que tú y yo, siendo tan malos como somos, no tienes que decir amén, pero ya sé que así somos, siendo como somos, nos consiguió entrada al Padre. Eso es como cuando va a venir Pepe Aguilar a un concierto y se agotaron los tickets y tú dices, yo quería ir al concierto de Pepe. Pero entonces conoces a alguien ahí y te dice, no, hombre, vente conmigo, tienes entrada. El hijo de Pepe te agarra la mano, ven, pasa, te da entrada cuando tú no podías entrar. Jesucristo, amado hermano, hizo eso por todos nosotros, diga por todos. Porque hay mucha gente que piensa que lo hizo por la gente de la iglesia, por la gente buena, por la gente. No, lo hizo por todos. Y por eso toda la gente que ya conocemos a Jesús, debemos de estarle diciendo a la otra gente que no conoce a Jesús, que venga a Él, porque ya Jesús lo hizo por ellos, que lo que necesitan es arrepentirse, creer en Él y estar en Cristo. Por medio de Él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no son extranjeros. Fíjate, dice, ustedes ya no son extranjeros, y la otra palabra que usa es un poquito mandada, dice, ni advenedizos. Esa palabra no se entiende a menos que recuerdes una palabra que se usa mucho en Latinoamérica, y es los paracaidistas. ¿Cuántos han oído la palabra paracaidistas? ¿Qué es un paracaidista? Ve un terreno baldío, trae una carpita, luego trae unos cartones y unas tablas y empieza a hacer una casa ahí, y empiezan otros, y luego se hace una colonia entera de casas que le llaman paracaidistas, son advenedizos. Pero note lo que te dice a ti y a mí, tú ya no eres de esos. Tú ya no eres ni extranjero, por más que Trump quiera decir lo contrario. Tú no eres extranjero ni advenedizo. Entonces, diga, ¿qué soy? Dígalo, dígalo, ¿qué soy? La Biblia te lo va a contestar. Dice, eres conciudadano de los santos. Hay que explicar conciudadano. Conciudadano quiere decir un ciudadano juntamente con. Tú eres un ciudadano de los santos, amado hermano. No de una persona que se apellida de los santos, no, de los santos de Dios. Aleluya. Fíjate el lugar que Cristo nos ha dado. Tu identificación no está en un carnet. Tu identificación está en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Dice, ahora tú no eres extranjero, no eres advenedizo, tú tienes una patria. Y esa patria es la patria de Dios. Y eres conciudadano de esa patria. Y eres miembro de la familia de Dios. Si yo fuera usted, me gozaba en esta mañana, hermano. Soy conciudadano de los santos y soy miembro de la familia de Dios. Y yo sé que tal vez dices, Fabián, ¿y cómo yo? ¿Y cómo así? Y yo que no hago nada. Y yo, no es por lo que tú haces, no es por lo que yo hago, es por lo que Jesús ha hecho. Alguien dirá amén. Terminamos en Juan capítulo 14, verso 23. Juan 14, 23. Este verso, amado hermano, es muy importante. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Diga fuerte. Amar a Dios, dígalo. Y amar su palabra. Jesús dice eso.
el que me ama va a guardar mi palabra. Pero luego dice, y mi Padre le amará. ¿Quién nos ama, hermano? Nos ama el Padre, nos ama Cristo, nos ama. ¿Se da cuenta de eso? Nos ama, no nada más. Dios no te ve como un número en su computadora. Dios no te ve como alguien que quién sabe quién será. No, Dios te ve como a un hijo y te ama. Y dice, porque dice, mi Padre le amará. ¿Sabes que las palabras que un predicador habla son lo que Jesús dijo, espíritu y vida? Pero esas palabras necesitan receptores que toma esa palabra y dice, eso es para mí, porque yo necesitaba oír que Dios me ama y saber que Dios me ama. Y eso es lo que te está diciendo. Pero luego dice, mi Padre le amará, y prepárese, porque dice, y vendremos a Él y haremos, ¿qué cosa dice ahí? Morada con Él. ¿Quién entiende lo que es morar o morada? Habitar, una habitación. Con esto, lo que el Señor Jesús nos quiere decir, Dios no visita. Cuando tienes un visitante, alguien puede decir, oye, ¿puedo ir a visitarte? Sí, claro, pero es para que vaya a la hora de irte, ¿verdad? Porque es un visitante. Pero alguien, cuando viene tu esposa y tu hijo, ellos no vienen de visitantes, porque ellos vienen a morar. Dios no viene a visitar, viene a morar. Cuando tú recibiste a Jesús, Dios se movió con todas sus cosas allí donde tú estás. Tal vez tú ahora no lo entiendes, no lo realizas, no lo comprendes. Pero entonces la palabra de Jesús quedaría invalidada cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vendremos y haremos morada con Él. Él no dijo, vendré a visitarles. ¿Ves? En el pasado, vemos muchas palabras en el pasado que decía, Señor, visítanos, no tardes. Eso era en el pasado. En el presente, Dios no visita, Dios habita. Y termino en esta mañana, en la conclusión, diciéndote que no es creer que Dios va a visitarte y pensar que va a ser algo grande por ti. O sea, tú dices, ay, si Dios me visitara. No, Dios no necesita visitarte, Dios te habita. Cuando tú estás sentado ahí y eres de Cristo, Dios te habita. O sea, Dios vive. Pero cuando tú te levantas, Dios todavía vive en ti. Y cuando te vas a tu casa, Dios vive en ti. Y donde quiera que estés, vendremos y haremos morada con Él. Entonces no es creer que Dios te va a visitar y va a hacer algo grande en tu vida. Es saber, diga fuerte, es saber. Dígalo otra vez, es saber. Diga otra vez, es saber. Que tú sepas, que sabes, es saber que todo en Cristo ya está consumado. Que cuando Él dijo allá en Juan 19:20, pónmelo por favor, Juan 19:20, Jesús dijo estas palabras después de decir que tenía sed. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar, 19:30, gracias. 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, todos digan, dijo. Mira lo que dijo, consumado es. Léalo conmigo, ¿cómo dijo? Consumado es. Otra vez, ¿cómo dijo? Consumado es.
esa palabra es clave aquí, hermano. La próxima semana podremos hablar de todo lo que consumado es significa, pero para ti y para mí en este día lo que significa es que todo el proceso de adopción ya estaba hecho. Todo el proceso de perdón de pecados ya se había terminado. Todo el proceso de bendición ya se había consumado, porque Jesús dijo, consumado es. Cuando tú sabes eso, dices, ya está hecho en Jesús. Cuando estás enfermo, pero miras a consumado es, dices, Jesús, tú ya llevaste mis enfermedades. Gracias, porque soy sano por lo que tú hiciste. Habrá alguien que se alegra en este día. Cuando vives sabiendo eso, amado hermano, entonces sabes que es tuyo, que te pertenece. Y termino diciéndote en este día, ¿y qué tal si alguien dijera, pastor, eso suena muy bien, pero la verdad que yo no sé si yo soy salvo? Fíjate la palabra, yo no sé si yo soy salvo. Y yo te voy a decir que no hay nadie que te pueda decir que tú eres salvo. Porque salvo es un término que se usa para creer que tú sabes que ya recibiste a Jesús como tu Salvador. Pero el único que puede saberlo eres tú y Dios, por supuesto. De afuera nadie te puede decir, tú eres salvo, tú no eres salvo. No, es la fe de cada uno. El que es salvo sabe que es salvo. ¿Cuántos saben que son salvos? Manos bien altas. Sabes que eres salvo. Gracias a Dios. Pero si no eres salvo, tú puedes ser salvo hoy. Si no eres salvo, tú hoy, esto puede ser tuyo, porque esto no es para unos pocos. Esto es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Quiero que cierres tus ojos mientras despido a toda la audiencia, donde quiera que estés escuchando este mensaje, hasta allá te hago la misma pregunta. ¿Eres salvo? Solo tú lo puedes saber. Pídele al Señor Jesucristo que venga a tu vida y asegura tu vida en Él. Te bendigo. Un abrazo.